Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de actualizaciones en hemodiálisis. Para ello contamos con la doctora Patricia de Sequera, jefa de servicio de nefrología de la Infanta Leonor de Madrid y con una gran trayectoria y experiencia en el campo de la hemodiálisis, que estamos seguros que nos va a actualizar brillantemente todas las actualizaciones que hayan podido ocurrir a lo largo de este último año en hemodiálisis. Cuando quieras, Patricia, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Mila, por tu presentación. Bueno, como veis aquí, voy a daros lo que me parece a mí que son las cosas más actuales en diálisis y he intentado evitar siempre todo lo relacionado con el COVID. En primer lugar, porque vamos a tener próximamente un Congreso Nacional de COVID y porque yo creo que se han hecho webinar, así que aunque ha habido muchas cosas también en diálisis, he intentado evitarlo. Y me voy a centrar en dos puntos. El primero de ellos tiene que ver con la técnica de diálisis y el segundo con el tratamiento de las complicaciones que tienen los pacientes en diálisis. Bueno, pues como os había dicho, voy a evitar lo que es relacionado con el COVID. En relación con las técnicas de diálisis, pues voy a referirme a trabajos que están relacionados con el líquido de diálisis, de ahí que saque esta cuba, en relación con el ácido, los trabajos que hay que comparan acetato y citrato, y en relación también con la concentración de potasio del líquido de diálisis. En relación con el citrato, que como sabéis en el Infanta Leonor pues hemos sido un poco pioneros en España en utilizar el citrato, pues en Francia ya se empezó a utilizar en el año 2013 y de hecho en algunas zonas de Francia en el 2014 ya había una utilización del 17% y en el 2018 de hasta el 57%. Pero a finales de este año, del año 2018, en la reunión francófona de nefrología, de diálisis y trasplante, surgieron datos del registro que alertaban sobre una mayor mortalidad cuando se utilizaba líquido de diálisis con citrato. Estos datos no están publicados, pero como podéis ver en la diapositiva, sí que tuvieron una importante repercusión en la prensa, como veis aquí en Le Parisien y en Le Monde, pues salió esta alerta y bueno, pues fue un gran escándalo para los pacientes y a raíz de ello pues han surgido trabajos que vienen a corroborar o a poner en duda aquellos resultados del registro que no se llegaron a publicar. Y os voy a presentar tres trabajos que son del año 2020, este Blood Purification, que bueno, pues se refiere al uso del citrato y la supervivencia en los pacientes en hemodiálisis, es de un grupo francés, es un estudio retrospectivo, utiliza la base de datos francesa Medial, que incluye a 7.000 pacientes y más de 850.000 diálisis, con pacientes incidentes entre enero del 2014 y diciembre del 2017, y como veis la exposición al líquido de diálisis con citrato fue en 409 pacientes y ellos dividen aquellos pacientes que serían el grupo A en azul, los que han tenido alguna diálisis con citrato en torno a un 0 o un 10% y los que han tenido en el grupo B, que sería el verde, aquellos que han tenido el 75-100% de las sesiones con citrato. Y como veis, no hay diferencias en la mortalidad a los 60 meses. Este otro trabajo es similar, también es retrospectivo y analiza la exposición a citrato. Primero hace una primera fase exploratoria en la que comparan aquellos que tienen en el más del 80% de las diálisis citrato con respecto a los que lo tienen en menos o igual del 80% y también analizan la evolución a los 10 años. Como veis, no hay diferencias en la mortalidad. Aquí se corta el citrato porque el citrato no lo llevan usando 10 años. Han comparado todos los años que han utilizado el citrato. Y luego esta primera fase exploratoria pues ya analizan aquellos pacientes que en todas las sesiones de diálisis han utilizado citrato en el 100% frente a aquellos que nunca utilizaron citrato. Y hacen, pues eso, también miren la evolución a 10 años haciendo un análisis por el Propensity Score Match. Entonces, como veis, tampoco hay aquí diferencias en la mortalidad. Y por último, este otro trabajo que es de un mayor número de pacientes y que no solo es de Francia porque se trata de la base de datos del Euclid, incluye pacientes de Europa y también pacientes de África y analizan y hacen el mismo análisis que los anteriores, también con un Propensity Score Matching
aquellos que tienen en más o igual del 70% de las diálisis frente a los que no utilizan citrato en el líquido de diálisis en ninguna sesión de diálisis. Esto es el análisis antes del propensity score matching y esto es con el análisis en función del propensity score matching. Y como veis, no hay diferencias. Estos autores concluyen que no hay un aumento de la mortalidad entre los pacientes que se exponen a citrato ya en una cohorte importante de pacientes. Y comentar que precisamente en esta cohorte de pacientes se utiliza de forma mayoritaria la hemodiafiltración online, o sea que podemos decir también que no hay tampoco mayor mortalidad en los pacientes que están en online con citrato. Así que yo creo que estos 3 trabajos nos dejan bastante tranquilos de que aquellos resultados que se presentaron en el registro pues no se han confirmado en estudios posteriores. En relación al líquido de diálisis, al potasio en el líquido de diálisis, pues también me parece interesante porque es un problema con el que nos enfrentamos con frecuencia y bueno, no sabemos muy bien qué potasio utilizar por la predisposición a arritmias cuando los pacientes vienen con potasios elevados. Y bueno, hay también un trabajo que es del registro francés. La verdad que da envidia, ¿no?, ver un registro que te permite sacar tantos datos. Bueno, pues también es retrospectivo y observacional, pero los resultados son interesantes. En más de 25.000 pacientes analizan los años del 2010 al 2014 y analizan el riesgo de muerte en función de 2 parámetros. Uno, el número de fórmulas de concentrado de potasio que tienen el líquido de diálisis en la unidad o centro de diálisis y la utilización de los quelantes. Y estos son los resultados en cuanto a cuánto utilizan una fórmula en este registro francés. Veis que un 9% utiliza solo una fórmula de potasio, un 41% utiliza 2 y el 50% utiliza 3 o más formulaciones con diferentes concentraciones de potasio. Y en cuanto a la utilización de quelantes, pues vemos que un 37% utilizan quelantes de potasio. Estos son los datos de los más de 25.000 pacientes en diálisis que como requisito para estar incluidos en este análisis tenían que llevar más de 3 meses. Como veis, utilizan muy poco, solo 225, potasio menor de 2. Mayoritariamente se utilizan concentraciones de potasio entre 2 y 3 y 3.400 entre 3 y 4. Y estos son los resultados. Comparando con aquellas unidades que tienen una única formulación, pues el riesgo relativo de morirse cuando hay 2 formulaciones en el centro disminuye un 9% y cuando hay 3 disminuye hasta un 16%. Y algo parecido ocurre con la mortalidad según la dosis de quelante versus no utilizar ninguno. He de decir que en este caso el quelante que se utiliza es Resincalcio, no están comercializados los otros quelantes que disponemos ahora. Entonces, bueno, me gusta el trabajo porque apoya algo que todos hacemos o que la mayoría hacemos y es que individualizar también el potasio en cada paciente. Este otro trabajo solo es a modo de titular, yo creo que es a lo que estamos esperando y esta es la primera vez que hay un informe que nos permite, bueno, pues decir que hay un método que nos puede detectar esas reacciones de hipersensibilidad a membranas, que bueno, que pone en el artículo que son de un 2%, yo creo que tenemos más reacciones de hipersensibilidad o al menos diagnosticadas como reacciones de hipersensibilidad y desde luego son un problema clínico muy importante. Entonces ellos lo que hacen es adaptar unas pruebas inmunológicas y lo hacen desarrollando un método de micronización de polisulfona y miden la respuesta inmune humoral de los linfocitos del paciente incubados, o sea que lo hacen en los linfocitos, no lo hacen directamente en el paciente, algo que también pues tiene ventajas, ¿no? Y bueno, son 103 pacientes con sospecha de hipersensibilidad a polisulfona a nivel nacional y en 39 muestra resultados positivos. Sé que no es mucho, son resultados preliminares, pero bueno, es algo que yo creo que todos estamos esperando los que trabajamos en diálisis y tenemos este tipo de reacciones de hipersensibilidad. El siguiente trabajo me ha parecido interesante comentarlo porque es a lo que hemos hablado nosotros con nuestros radiólogos vasculares y es este metaanálisis que hay sobre la utilidad de recubrir con fármacos las angioplastias, ¿no? En las coronarias sí que ha demostrado que se reduce la restenosis cuando se utiliza una angioplastia con un balón recubierto de fármacos, pero no hay tanta evidencia en las fístulas, ¿no? Entonces, bueno, pues el objetivo es evaluar la eficacia precisamente de las dos técnicas, la angioplastia con fármacos frente a la angioplastia convencional. Incluye 11 estudios con casi 500 pacientes en cada rama
Estos son los estudios que no me voy a detener a comentar, solo os voy a decir las conclusiones y, como veis, analizan tanto a los 6 meses como a los 12 meses los resultados y, como veis, no encuentran diferencias en cuanto a ni a los objetivos ni a los eventos adversos. Así que no parece que haya evidencia en el momento actual, y yo creo que ya hay bastantes estudios, para utilizar angioplastia recubierta de fármacos en las fístulas arteriovenosas. Seguramente Milagros, que tiene mucha experiencia en ello, pues pueda apuntar algo luego en la discusión. Y luego todos conocéis este estudio que salió en el New England del año 2018, el estudio pivotal, que bueno, pues lo que hacía era comparar un grupo proactivo con dosis altas de hierro intravenoso frente a dosis bajas, es un randomizado de más de 2.000 pacientes y analiza pues, endpoints que nos parecen importantes, ¿no? Como es el infarto, el accidente cerebrovascular, la hospitalización y la muerte. Y como todos conocéis, pues de las variables principales era un estudio de no inferioridad, pero incluso sale superior. El grupo proactivo tiene menos eventos, 29 frente a 32 en el reactivo. Se utilizaban menos dosis de EPO y además menos necesidad de transfusiones. Esto es un poco a modo de resumen los que nos venía a decir el estudio pivotal, pero falta algo que es importante y que nos ha preocupado siempre en relación con el hierro en los pacientes en hemodiálisis, y es precisamente qué ocurre con las infecciones, que es lo que tenemos que hacer. Y este Jason del 2020 pues analiza precisamente los datos de este estudio. Bueno, pues se producen 1.837 episodios de infección, 40% son respiratorias, 20% no clasificadas, 20 en piel y tejidos y 12 infecciones del tracto urinario. Aquí tenéis los gérmenes identificados, el número absoluto de los gérmenes identificados y los episodios de hospitalización, que fueron muchos, 11.130 episodios, también los gérmenes identificados. Y como podéis ver en las gráficas, no observaron en los episodios de infección, incluyendo todos entre el grupo reactivo en rojo y el grupo proactivo de altas dosis en azul, diferencias a lo largo del tiempo, con un seguimiento a 3,5 años, tampoco en la hospitalización ni tampoco en la mortalidad. Luego podemos concluir que tampoco hay un aumento de las tasas de infección cuando se utilizan dosis más altas de hierro endovenoso. Bien, el siguiente estudio que quería comentar, y muy por encima, porque luego va a haber una mesa de anemia, pero voy a contar solo un estudio que ha salido en hemodiálisis, es en relación a los GIF, ¿no? Los inhibidores de la hidroxiprolin hidroxilasa, del factor inducible de la hipoxia, que yo creo que bueno, pues son muy prometedores porque por un lado estimulan la eritropoyesis y por otro lado también regulan el metabolismo del hierro, como sabéis, e inhiben a la hepcidina y esta hepcidina pues, va a impedir que el hierro cumpla su función. Y además tienen la ventaja de administrarse de forma oral. No están aprobados todavía por la FDA ni por la EMA, pero sí están en China y en Japón. Y ha salido este estudio publicado en JASN, que bueno, es un fase 3, prospectivo randomizado doble ciego, también de no inferioridad, en 303 pacientes, que compara roxadustat entre 10 y 100 miligramos vía oral y la darbepoyetina alfa entre 10 y 60 microgramos, con el objetivo de mantener la hemoglobina entre 10 y 12 gramos de decilitro. Bueno, lo que se ve en el estudio es que no hay diferencias, que se consiguen las cifras de hemoglobina igual con un fármaco que con otro, luego el roxadustat no es inferior y tampoco hay diferencias en cuanto a los eventos adversos, que parecía que por ese perfil que podría ser de aumentar la angiogénesis podría tener algunos problemas retinianos y no se ha observado que haya diferencias estadísticamente significativas. Siguiendo con el tema de la anemia, que yo creo que es muy importante, estos fármacos, los GIF, yo creo que van a tener una ventaja importante en la anemia inflamatoria, ¿no? Y aquí hay un trabajo que me ha parecido muy interesante, que es con un fármaco que es el ziltivekimab, que es un fármaco anti-interleuquina 6. Como veis, estas citoquinas proinflamatorias son las que van a hacer que aumente la hepcidina y se altere el metabolismo del hierro y se produzcan esas ferritinas altas que no son eficaces para la eritropoyesis, ese hierro. Bueno, pues este fármaco, esta anti-interleuquina 6, pues va a inhibir esta hepcidina, va a evitar que se produzcan niveles elevados de hepcidina y precisamente este estudio, que es un fase 1-2 multicéntrico prospectivo y randomizado en 61 pacientes en hemodiálisis,
que son pacientes que están inflamados, definiendo la inflamación como una interleuquina 6 mayor de 4, que tienen unas hemoglobinas entre 8,5 y 11 y que tienen hiporrespuesta a la EPO, pues les administran o bien placebo o bien ziltivekimab con dosis crecientes de 2, 6 y 20 miligramos. Y bueno, ven qué es lo que ocurre en los marcadores de inflamación por un lado y en los marcadores del metabolismo del hierro por otro. Entonces vemos cómo con respecto a placebo pues disminuye la proteína C reactiva, disminuye la amiloide A de forma importante, significativa, y disminuyen los niveles de fibrinógeno. Y a la vez, cuando vemos los marcadores del metabolismo del hierro, pues vemos cómo la hemoglobina aumenta, el índice de resistencia a la eritropoyetina disminuye y, sobre todo, como veis aquí, disminuyen los niveles de hepcidina. Aquí os muestro los datos en las gráficas. Bueno, pues vemos cómo en el placebo no se mueven los parámetros de inflamación y estos sí que van disminuyendo y parece que son un poco dosis dependiente. Al igual ocurre con la albúmina cuando comparamos el basal con las 12 semanas. Es un estudio solo a 12 semanas, perdonad que creo que no os lo he dicho. Y aquí vemos los cambios desde el basal en los niveles de hemoglobina, cómo van aumentando los niveles de hemoglobina en la semana 4, en las semanas 10 y 12, y a su vez hay una disminución del porcentaje de resistencia a la eritropoyetina. El siguiente trabajo, y también un poco a modo de titular, pero que también tiene repercusión o puede ayudar a la clínica que tienen nuestros pacientes en diálisis, es este estudio fase 3, que se publicó en el New England también, sobre difeliquefalina, que es un agonista de los receptores kappa. Y bueno, lo que hacen es un prospectivo randomizado doble ciego en 378 pacientes que tienen prurito moderado y les administran 0,5 microgramos kilo de peso versus placebo los días que van a diálisis y lo administran durante 12 semanas. Ellos antes han pasado una encuesta, un test para medir un score de prurito y el objetivo es disminuir igual o más de 3 puntos el prurito en esta escala. Como veis aquí en los resultados, pues frente a placebo el prurito disminuye de un 49 versus un 27,9 en el grupo placebo y también ellos analizan la calidad de vida relacionada con el prurito y también observan una mejoría del 37,1 versus un 17,9. Aquí tenéis en las gráficas de cómo a lo largo de estas 12 semanas los scores de los cambios frente al basal de prurito. Bueno, pues hay una diferencia significativa e importante y los autores concluyen que la difeliquefalina pues es eficaz en la reducción del prurito y en la mejora de la calidad de vida relacionada con el prurito. En relación con este trabajo, en este mismo New England, hay varias editoriales que critican un poco el estudio y yo creo que en parte tienen razón porque está comparando con el placebo, aunque es verdad que el placebo simplemente ya hay una mejoría del prurito. El prurito urémico se transmite vía no histaminérgica y, bueno, pues si hubiera que hacer un estudio, pues sería compararlo con la gabapentina. Esto es lo que dicen los autores de las editoriales. Los siguientes estudios, y ya termino, están en relación con el metabolismo óseo mineral y, bueno, he escuchado muy atenta a Vicens y estaba un poco preocupada de que nos pisáramos alguno de los trabajos, pero la verdad que parece que nos hemos coordinado. El primero está en relación con el riesgo de fracturas óseas, que bueno, que en hemodiálisis están descrito que hay un aumento hasta de 17,4 el riesgo de fractura. Entonces, este trabajo del año pasado tiene como objetivo cuantificar la incidencia de fracturas y además evaluar los posibles factores de riesgo. Es retrospectivo, un tiempo medio de seguimiento en diálisis de 51 meses, y aquí vemos que hay 57 fracturas, una incidencia de 31 por 1000 personas y año, y aquí ven los factores que influyen en la aparición de las fracturas, como la edad, el sexo femenino, el tiempo en diálisis, la diabetes no sale el índice de masa corporal, la albúmina, la fosfatasa alcalina. Me ha parecido muy interesante también, que es la gráfica que os pongo aquí, el que los niveles de PTH estén fuera del rango entre 300 y 800. Esta es la probabilidad de vivir libre de fractura, de no tener fractura, y como veis los que más son los que están en amarillo, que son aquellos que tienen esta PTH entre 300 y 800. También les sale el tratar el déficit de vitamina D y, como no, con el score de calcificación vascular, que es algo que
ya todos conocíamos. Siguiendo con el hueso, con el riesgo de fractura y muy relacionado, también ha mostrado esta figura del CKD-MBD, Vicens, que bueno, pues están muy relacionadas las fracturas con la calcificación vascular. Y me ha parecido interesante este documento de consenso que ha salido este año sobre el diagnóstico y manejo de osteoporosis en pacientes con enfermedad renal crónica, estadios 4 y 5D en diálisis. Entonces, bueno, analiza los factores clínicos de riesgo, pues la edad, el sexo, bueno, pues el tener antecedentes familiares de fractura, una pérdida de altura de 4 centímetros, la osteoporosis secundaria, bueno, algo que ya todos conocíamos, y propone este algoritmo diagnóstico que a mí me ha gustado y que probablemente pues, me haga cambiar un poco mi forma de actuar con los pacientes, porque habitualmente pues, no investigamos la presencia de osteoporosis, no hacemos densitometrías de forma reglada. Y ellos proponen que hay que hacer en las mujeres posmenopáusicas y en los mayores de 50 años que están en estos estadios avanzados de enfermedad renal, pues habría que hacer una densitometría. Marcan como límite de osteoporosis el mismo que en la población general, si bien los autores dicen que habría que bajarlo a 2 o 1,5, pero el que han puesto en la gráfica, y proponen además que se pueden hacer cosas, ¿no? Entre ellas, bueno, pues mantener el metabolismo, las cifras de la bioquímica del metabolismo óseo-mineral en su sitio. Destacan que el paciente no esté acidótico, que ya sabéis que facilita la osteoporosis, y también hablan de que se pueden dar fármacos y que hay posibilidades de tratamiento, que a mí esto también me parece interesante. Lo ha comentado también Vicens, ¿no?, que ha presentado el trabajo del denosumab, que también ellos concluyen que tiene riesgo severo de hipocalcemia, pero bueno, no confiere mayor riesgo de deterioro de función renal, y lo que he comentado, ¿no?, que tengamos en cuenta todas aquellas cosas que podemos modificar, sobre todo las alteraciones ácido-base que se producen en el paciente con enfermedad renal. En relación con el fósforo, que bueno, es verdad que hay muchos estudios, nos dicen las guías cómo tenemos que mantener el fósforo, pero este trabajo me parece bastante importante porque define qué nivel de fósforo tenemos que tener a nuestros pacientes. Entonces, aunque no se sabe el nivel óptimo de fósforo, la hiperfosforemia sí que se ha asociado claramente a la severidad de las calcificaciones arteriales coronarias. Entonces, los autores lo que hacen es comparar el efecto que tiene sobre las calcificaciones arteriales coronarias, por un lado, 2 quelantes no cálcicos y por otro lado, 2 objetivos diferentes de fósforo. Comparan los como quelantes no cálcicos el oxidróxido sucroférrico versus el carbonato de lantano y definen control estricto entre 3,5 y 4,5 de fósforo y el control estándar entre 5 y 6 miligramos de cilitro de fósforo. Son 112 pacientes, el tiempo de evolución es a 1 año y como conclusiones ellos no encuentran diferencias en las calcificaciones entre el oxidróxido sucroférrico frente al carbonato de lantano, pero sí que encuentran el porcentaje de cambio de score de calcio entre el control estricto, que es de 8,5, versus el estándar, que es de 21,8. Y además este efecto es más pronunciado en los pacientes mayores entre 65 y 74 años versus los jóvenes. Aquí tenéis los resultados del carbonato de lantano en negro frente al óxido sucroférrico, que no hay diferencias, y estos serían los niveles de fósforo con el tratamiento estándar y con el control estricto. Como veis, baja más en el estricto y aquí está el resultado final, que son las calcificaciones arteriales coronarias. No hay diferencias en cuanto a los 2 quelantes, pero sí vemos una diferencia importante en cuanto a la calcificación arterial coronaria solo al año, es decir, que yo creo que es un efecto que es bastante inmediato entre los que se controlan de forma estricta y los que no. Lo que, bueno, nos viene a decir que merece la pena hacer este esfuerzo grande que hacemos por tenerlos en unas cifras normales de fósforo. Y este otro trabajo es una revisión que, bueno, pues que pone el foco en los 3 puntos que nos pueden ayudar para mantener este fósforo entre 3,5 y 4,5, que son la dieta, la diálisis y los fármacos. Bueno, pues yo quiero centrarme en el tema de la diálisis y poneros simplemente la tabla, que no había visto yo una tabla en la que nos dijera exactamente cuánto fósforo elimina cada tipo de diálisis y por eso os la traigo aquí. Lo que es una hemodiálisis convencional de 3
días por 4 horas, la cantidad de fósforo que elimina, la hemodiálisis extendida, una diálisis corta diaria y bueno, la diálisis peritoneal. Yo aquí he añadido la hemodiafiltración que no venía en la tabla y sí que hay literatura al respecto. Y bueno, pues si lo que queremos es depurar fósforo, eliminar fósforo, lo que debemos de hacer es una diálisis larga y diaria. Pone nocturna, pero podría ser igualmente diurna. Y esta es mi última diapositiva. Muchas gracias por vuestra atención y sobre todo a la Somane por la invitación. Muchas gracias, Patricia, por esa excelentísima revisión. Como siempre, aprendo muchísimo de ti. La verdad es que tengo muchísimas preguntas porque todo me parece interesante. Me ha gustado muchísimo este trabajo sobre, como bien la has llamado, la anemia inflamatoria, la anemia de la inflamación, porque efectivamente el tratamiento que tenemos ahora de la anemia o el que está a punto de salir, como los inhibidores del HIF, no responden a ese problema. Entonces a mí me parece interesante y de hecho no sabía que se estaba investigando pues sobre inhibidores de inflamación como tratamiento de la anemia, como los inhibidores de la interleuquina 6. Me parece interesante. Y luego quería preguntarte, no me ha quedado claro cómo funcionaba ese que es un nombre impronunciable, lo que daban en el prurito urémico. Has dicho que era un antagonista de receptores kappa. ¿Es un antihistamínico o no tiene nada que ver? No, no pertenece a la familia de los antihistamínicos. Se dirige contra los receptores kappa endorfínicos. Es otra vía de tratamiento del prurito que, bueno, que no tiene nada que ver y, de hecho, ya hemos observado muchas veces que cuando damos antihistamínicos a nuestros pacientes no mejoran. El trabajo es interesante y yo creo que, bueno, que todavía dará mucho que hablar porque tendrán que salir más cosas. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido del estudio, aparte de las críticas de las editoriales, es el efecto tan importante que tiene el placebo en el prurito. El prurito es como el dolor, es una percepción. Entonces ahí ya simplemente por estar en el estudio y tener el placebo hay una mejoría del prurito. Eso es bastante sorprendente. Y bueno, yo creo que sí, que habría que comparar con no fármacos antihistaminérgicos, sino que actúen sobre la misma vía, ¿no? Uh-huh. Y perdona, teníamos, que me había saltado una pregunta del doctor Portolés. Te felicita por tu charla interesante, por supuesto. Y dice que en el metaanálisis de la angioplastia lo que va recubierto de fármaco es el propio balón o es el stent recubierto. El stent, perdón, es el stent. Vale. Patricia, si no hay de momento más preguntas, Anan, una pregunta rápida. ¿Cómo crees tú que hay que individualizar la concentración de potasio en el baño? Creo que ahora mismo la tendencia con los pacientes que tienen hiperpotasemia es a poner quelantes orales, sin calcio y oral Veltasa. Pero creo que se piensa poco en actuar al revés, es decir, individualizar primero el potasio en el baño y dejar los quelantes, ¿no? Que sabemos que traen luego otros efectos que son mal tolerados. ¿Cómo crees tú que habría que hacerlo? ¿Qué consejo práctico darías? Yo creo que lo que tenemos que intentar es que el paciente no llegue a diálisis con unas cifras muy altas de potasio. Eso, o sea que yo sí que creo que hay que tratar con quelantes, porque el problema con el potasio y la diálisis es que el paciente viene con un potasio muy alto, nosotros se lo bajamos mucho y eso es lo que favorece la arritmia. De hecho, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los autores que tienen fórmulas de función del potasio con el que viene el paciente, pues dializarle con un líquido de diálisis, porque hay quien dice que como vienen con potasio alto, pues les dialicemos con potasio muy bajo. Esto va a favorecer todavía más la arritmia. Entonces, yo creo que lo ideal en pacientes que no podemos controlar con quelantes o que son muy incumplidores sería hacer un perfil de potasio, o la CBK, que también hace un perfil de potasio, porque de esta manera conseguiríamos eliminar gran cantidad de potasio que tenemos que hacer en un paciente que tiene hiperpotasemia, pero sin someterle a un gradiente de potasio muy, muy importante, que eso es lo que va a hacer que salte la arritmia, ¿no? Por la diferencia de concentración entre el potasio que hay en el interior y en el exterior de la célula, que va a hacer que
que se produzca la arritmia. Es lo que hace que se modifique ese potencial de reposo de la célula y se facilite la arritmia. Entonces, mi consejo, lo que yo pretendo hacer es no hacer un gradiente importante de potasio. Es cierto que a veces cuando vienen con potasios muy altos, a mitad de la sesión se le puede cambiar el baño de líquido de diálisis. Importantísimo lo que dice el estudio, que tengamos varias concentraciones de potasio para darle a cada uno lo que necesite, pero yo no lo dejaría todo en la diálisis, porque hacerlo todo en la diálisis si es diaria, fenomenal, pero si son diálisis 3 días en semana, que pasa un intervalo de tiempo de 48 o 72 horas, ahí vamos a tener picos grandes de potasio para arriba, potasio para abajo y la aparición de complicaciones. No hay preguntas. Yo quería hacer un comentario de lo que has dicho, Anand. Mi mensaje no ha sido que los inhibidores del HIF no tengan efectos sobre la anemia inflamatoria, al revés. Yo creo que si tienen un lugar, estos fármacos, un lugar principal o que nos va a resolver un problema, va a ser precisamente en estos pacientes que tienen anemia de origen inflamatorio. Lo de antiinterleuquina 6 es una curiosidad, que ojalá salgan muchos trabajos en ese sentido, pero yo creo que sí, que los inhibidores del HIF, precisamente porque tienen esa doble vía de actuación de estimular la eritropoiesis por un lado e inhibir ay, perdón, que no me sale ahora la palabra, la hepcidina por el otro. De esta forma van a conseguir que no tengamos esas cantidades de hierro tan elevadas que tenemos en un depósito sin utilizar, sino que van a poder permitir que se movilice, porque no va a inhibir esa hepcidina, la ferroprotina, y se va a producir un buen metabolismo del hierro. Me ha parecido al principio de la charla como que habías entendido que yo le daba mucha importancia a los antiinterleuquina 6 como respuesta a la anemia inflamatoria. Yo creo que los que nos van a ayudar probablemente sean estos fármacos, y lo de la antiinterleuquina 6 pues es una curiosidad que, bueno, pues que yo creo que puede dar también, puede ser interesante, no solo en la anemia, sino también en otros problemas que tienen los pacientes en diálisis. Gracias. Yo creo que ya estamos en tiempo y pues nada, muchas gracias, Patricia. Gracias a vosotros. Gracias. Y buenas tardes.